Bueno, hoy vamos a hablar de algo que para las compañías es muy importante que tengan claro de qué se trata el concepto, también que tengan claro cómo los podemos ayudar y este concepto cómo puede ayudar a que el panorama y el mapa de ciberseguridad para sus compañías tenga un inicio, tenga la puntica del hilo para que les pueda generar un plan de acción muy claro con respecto a la ciberseguridad aplicada específicamente a cada uno de sus negocios. Y son las superficies de ataque. Entonces, ¿qué son las superficies de ataque, Juan? Hombre, más allá de entrar con las superficies de ataque, yo creo que hay que hacer un poquito más de contextualización para llegar a ese punto. Es muy común que las organizaciones realicen ejercicios de ethical hacking para medir la vulnerabilidad de sus sistemas informáticos. Y eso es un ejercicio viejísimo, eso viene desde hace mucho tiempo. ¿En qué consiste un ejercicio típico de ethical hacking? Consiste básicamente en que unas personas, hackers, con la experiencia, con el conocimiento, con las certificaciones, con todos los pergaminos, pues como se dice, simulen ser un ciberdelincuente. Simulen subrayado. Sí, exactamente. ¿Sí? Porque no van a ser no van a afectar de forma negativa, inyectar algún virus o hacer una denegación no necesaria. Pero van a usar las mismas técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para identificar las vulnerabilidades en los sistemas informáticos de la empresa. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Por qué son ethical hacking? ¿Por qué la palabra ethical? Pues porque como no son ciberdelincuentes, entonces sus resultados, sus hallazgos se los van a reportar a la empresa. Les van a decir, mire, si yo fuera un ciberdelincuente podría entrar a sus sistemas de esta manera, de esta manera, de esta manera, etcétera, etcétera. Sí. Y se hacen las recomendaciones correspondientes para el cierre de tecnológico, de proceso, lo que sea que haya que cerrar para mitigar esas vulnerabilidades. Entonces el concepto ya es bastante antiguo. Sí. El concepto es bastante común, más que antiguo. Como todo en la vida, esos conceptos van evolucionando. Sí. Y se vuelven algunos conceptos de moda, se vuelven algunos conceptos que les llaman diferente hoy en día, pero sigue siendo el mismo concepto. Red Team. Exactamente. Entonces ahora hoy todo el mundo quiere hablar de Red Team. Ya uno dice, vamos a hacer un ethical hacking. Y dicen, no, yo quiero un Red Team. Ajá. Y el Red Team es un ejercicio también muy interesante, pero que no es diferente a lo que acabo de explicar. No, o sea, no deja de tener la base de lo que es el ethical hacking. La única diferencia puede residir en que cuando una empresa quiere hacer un ethical hacking, te dice, es que yo tengo 20 servidores acá, tengo 3 cosas en la nube, te dan las direcciones IP, de pronto te dan alguna información, ¿cierto? Como para enfocar la prueba. El ejercicio de Red Team es una prueba de caja negra, principalmente. Es decir, básicamente, tú sabes, porque es información pública, que el dominio en internet de la empresa es empresa.com. Exactamente. Con solo esa información vamos a tratar de vulnerar Mire a ver por dónde entra. ¿Sí? Sí. Y ahí es donde entra el concepto de superficie de ataque. Las superficies de ataque han ido evolucionando a lo largo del tiempo en la medida en que conectamos más sistemas informáticos a nuestra infraestructura. Entonces hace 15 años que no existían las nubes, por ejemplo, sí. o por lo menos las nubes como las conocemos. Sí. Los ejercicios de ethical hacking se enfocaban a la infraestructura, los servidores que seguramente estaban en un data center, en un cuartico, sí, en el piso 8 de empresa.com, ¿sí? Con los cables así o así, bien bonitos. Sí, exactamente. O en un data center tercerizado de algún proveedor de servicios de internet, etcétera, etcétera.
Entonces en ese momento vimos que la superficie de ataque era relativamente simple. Es cómo le llego a ese cuartico donde está toda la información. ¿Cómo le llego digitalmente? Quiero decir, a ese cuartico donde está esa información. Llegan las redes sociales, llegan las nubes, llega la pandemia, llega toda la innovación tecnológica, llegan un montón de cosas que nosotros como organizaciones comenzamos a integrar a nuestras empresas, ¿sí? Como parte de la infraestructura tecnológica. Hoy en día los data centers físicos están limitaditos más bien hoy en cada vez día. de menor uso, es decir, quedan los grandes data centers, obviamente, de los proveedores de servicios no es la tendencia de hoy en día, pero ya muchas empresas no tienen data center propio en sus edificios o en sus oficinas, sino que ya todos se lo llevaron para la nube, ¿sí? Que al final de cuentas termina siendo el data center de otro, de Microsoft, de Google, de lo que quieras. Entonces, yo creo que la forma más fácil de entender en qué consiste el concepto de superficie de ataque es: piensa en tu casa. ¿Sí? Sí. Piensa en tu casa. Y cuando tú te imaginas tu casa, piensa cómo haría un delincuente para entrar a mi casa. Entonces, tienes un conjunto cerrado. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el delincuente para entrar a tu casa? Pasar desapercibido por la portería. Que eso es súper importante, que el concepto incluye el pasar desapercibido, el poder entrar sin que me vean, claro, sin hacer algo muy obvio o evidente. De acuerdo. Sí, o sea, superar esa primera línea de defensa que va a ser la portería de tu conjunto. Sí. ¿Sí? La vigilancia del conjunto. Sí. ¿Cómo la pueden subvertir? Bueno, un delincuente decide que encuentra un muro por allá a la vuelta que está sin protección, entonces dice, voy a saltarme el muro. Esa es una forma de entrar. Otro dice, me voy a disfrazar de operador de servicios públicos. Y que vengo a cortar la luz. Exacto, vengo a cortar la luz y entro. Entonces comienzan a idear esas técnicas de cómo sobrepasar esos controles externos de la casa. Suponte que lograron pasar la portería y ahora llegaron a la puerta de tu casa. ¿Por dónde podemos entrar a la casa? La casa tiene un patio, me puedo saltar el muro. La casa tiene un ventanal grande, puedo romper el ventanal. La ventana está abierta, que es una vulnerabilidad. Pues me puedo meter por la ventana, ¿sí? La puerta es de esas de que, o sea, puedes abrir con llave, o las que tienen un botoncito simplemente para abrir. Sí. Entonces comienzas a hacer todo el análisis de cómo podrías entrar a esa casa. Claro, al final el análisis puede decir, no, la única forma de entrar a esa casa es rompiendo una pared. Válido. Extremo, pero válido. ¿Sí? Entonces, cuando tú comienzas a identificar todos esos posibles puntos de acceso a la casa, lo que estás haciendo es un análisis de la superficie de ataque. Estás definiendo la superficie de ataque, analizando toda la información y definiendo la superficie de ataque. Y eso es clave para los ejercicios de cómo le quieran llamar. Ethical hacking, red team, caja negra, caja gris, pero siempre eso es algo que tiene que estar presente en el ejercicio. Y los empresarios tienen que saber su superficie de ataque. En el ejercicio de red team, porque normalmente, para seguir con el símil, cuando hablamos de un ethical hacking, como lo mencionaba al principio, puede que la empresa me diga, no, pues yo ya le doy un carnet para que pase más fácil la portería, o sea, le facilite un poquito las cosas. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos en el objetivo que vamos a atacar. Sí. Entonces eso es un ethical hacking. El ejercicio de red team implica, bueno, voy a mirar cómo está la superficie de ataque, por dónde le puedo llegar a esta gente. Ahora trasladémoslo al escenario corporativo, ¿sí? En el escenario corporativo, el análisis de superficie de ataque implica dónde están ubicados los servidores, ¿sí? On-premise, es decir, los que están en las oficinas. Sí. Tienen una página web, ese puede ser otro punto de entrada. Tienen un sitio web transaccional, ese puede ser otro punto de entrada. Tienen un directorio activo en la nube, ese puede ser otro sitio de entrada. Aplicaciones. Una aplicación que esté publicada, claro, ese puede ser otro punto de entrada. Físicamente, ¿cómo entra, cómo sale la gente?
La ingeniería social juega un papel muy importante en el análisis de superficie de ataque y un ejercicio de Red Team, porque cada vez es más difícil encontrar vulnerabilidad tecnológica con la tecnología como la conocemos hoy en día, pero sigue siendo muy fácil vulnerar a las personas para que nos entreguen sus usuarios y sus contraseñas. Entonces la ingeniería social es un punto focal, diría yo, de un ejercicio de Red Team. Que son los ejercicios que hacemos también de los análisis de OSINT. Eso es otro cuento. Pero están incluidos dentro del ejercicio del Red Team. Claro, porque todo es una cadena. Ajá. Y para allá iba precisamente. Entonces, yo quiero saber qué información ya existe en Internet de la empresa que voy a atacar. Compartida. No solo compartida. Suponte que esa empresa sufrió una fuga de datos y tal vez se dieron, tal vez no se dieron cuenta hace 2 años. Y esos datos están en los mercados negros. Sí. Eso es parte del ejercicio de fuentes abiertas de OSINT, precisamente. OSINT es Open Source Intelligence. ¿Para qué? Tal vez en esos mercados negros me encuentre listados de usuarios, de correos y de contraseñas, y tal vez alguna de esas contraseñas me funcione para acceder al sistema. Es parte de lo que quiero mirar como parte, valga la redundancia, de todo ese ejercicio de Red Team. ¿Sí? Pero hay otro punto interesante de las superficies de ataque: los teléfonos. Sí, hoy sí. ¿Hasta dónde puedo yo levantar el teléfono, comunicarme con un asesor o tratar de hacer una llamada en frío, o tratar de contactar a alguien telefónicamente dentro de la organización, dentro de la empresa, que me abra la puerta? O me abra la puerta, exactamente. Entonces fíjate que en un ejercicio de Red Team estamos mirando, no nos estamos concentrando inicialmente solo en el ethical hacking, solo en la identificación y explotación de vulnerabilidades, sino que previamente a eso estamos haciendo toda una fase muy fuerte de reconocimiento, de recopilar información de todas las fuentes que podamos, que nos permitan facilitar ese ataque, llegar a ese punto del ethical hacking y de la explotación de vulnerabilidades si existe. Juan, ¿y por qué es importante? Porque es una práctica que nosotros hemos implementado con nuestras operaciones. Y es importante que los empresarios y los dueños de negocio, los responsables de negocio, los involucrados en tomar decisiones en el negocio, conozcan de la superficie de ataque, y nosotros lo hacemos como de una muy buena manera con nuestro valor de la transparencia, y es que sepan de la superficie antes que arranquemos con el ejercicio, porque pues también nos hemos encontrado con algunas prácticas en el mercado que no se hace en este momento, sino hasta cuando ya se presentan resultados. Sí, es que hay 2 cosas, diría yo, y yo tengo que levantar la mano en ese sentido, porque por moda mucha gente dice: yo quiero un ejercicio de Red Team. Un ejercicio de Red Team es costoso. Sí. Esa es la verdad. Sí. Es costoso, no es fácil, es largo. Sí. ¿Sí? Lleva tiempo. Un atacante puede dedicar 6 meses, 1 año a conocer tu empresa. Totalmente. Porque quiere hacer un ataque certero. Totalmente. Y como, a ver, en esos temas de ciberseguridad, algo que también hemos hablado, y es que los ciberdelincuentes, a diferencia del delincuente que tú te encuentras en la calle, que tú lo ves, que tiene ciertas características que tú dices: que te da la sensación de me van a robar. Me va a robar, entonces yo me paso de la acera, y ¿sí me entiendes? Este ciberdelincuente es invisible. Tú no lo ves, tú no lo puedes identificar. No puedes identificar en dónde está, si está aquí, si está en China, está en Rusia, está en el Amazonas. No puedes identificar certeramente en dónde está, y él está analizando la cultura de la compañía, él está analizando como todo el comportamiento de la organización, con todo eso que tú acabas de decir de o sea, él está haciendo una superficie de ataque ya. Por supuesto. Y entonces hay un gran error, y es que algunas compañías, algunas personas de las compañías piensan que los ejercicios de Red Team a lo Hollywood nos sentamos, corremos unas cuantas líneas y ya sabemos
toda esa información que tú estás explicando a las superficies de ataque, entonces ya sabemos, ya podemos saber todo, ya sabemos a nivel de OSINT qué pasó, ya sabemos en internet qué pasó, ya sabemos absolutamente todo, y la verdad es que eso no es tan así. Nosotros en nuestro servicio somos muy responsables de tener un tiempo prudencial para la superficie de ataque y un tiempo más prudencial para los resultados, con la premisa de que nos vamos a concentrar en entregar resultados de calidad que le generen valor a la compañía, que sean verídicos, que sean confiables, que sean íntegros, que estén disponibles, haciendo la alusión a lo que estábamos hablando, los 3 principios de la ciberseguridad con respecto a la seguridad de la información. Entonces, también, señores empresarios, la gran invitación es que los ejercicios de Red Team pues no son necesariamente rápidos, no son necesariamente súper económicos, y para que se hagan bien tienen que haber una serie de pasos muy juiciosos, en colaboración, de ambos lados en colaboración, para que tengamos una superficie de ataque muy aterrizada a la realidad. De hecho, no es una colaboración de ambos lados porque, como dije, bueno, sí, no, es una prueba de caja negra, es una prueba en donde yo lo que menos necesito es información del cliente. Claro, me refiero a la colaboración es la confianza y no la presión de lo quiero ya y quiero los resultados mañana. Y hay que buscar un equilibrio, sobre todo cuando se trata de empresas muy grandes. Pues digamos, porque una empresa relativamente pequeña tiene una superficie de ataque relativamente pequeña. Puede ser un ejercicio, el tiempo de identificación es mucho menor. Rápido, puede ser un ejercicio mucho más eficiente, pero si a ti te llega una empresa gigante multinacional a pedirte un ejercicio de Red Team, pues hay que considerar que la superficie de ataque es inmensa. ¿Sí? Y entre más grande la superficie de ataque, pues por supuesto que más costoso, no solo económicamente, sino en tiempo y recursos, va a resultar el ejercicio, ¿cierto? Entonces hay que equilibrar, y eso, yo creo que a eso es a lo que hay que llegar en la colaboración con el cliente, decir, eso es. Mira, vamos a definir unos puntos específicos. Sí, el ejercicio va a ser metodología Red Team, sí, pero vamos a enfocarnos en unos temas específicos, porque si lo quisiéramos recorrer todo, pues tal vez no nos alcance el tiempo y tal vez no te alcance la plata. Sí, total. Sí. Lo interesante de un ejercicio de Red Team es que no se queda ahí. Después de que haces el ethical hacking, después de que identificas las vulnerabilidades, en un ejercicio de Red Team, la idea no es reportar las vulnerabilidades en ese momento. La idea es explotarlas. Sí. La idea es meter el virus. La idea es meter, obviamente, un malware controlado. La idea es atacar realmente a la organización. Que caigan en el ejercicio de ingeniería social que nosotros somos súper insistentes, ¿no? Entonces, pedimos un tiempo prudencial, porque así como lo hacen los ciberdelincuentes no son que a la primera no le llegó, ay, no pude, entonces no lo voy a seguir intentando, no, seguir. Pero la ingeniería social en este caso está en la etapa de reconocimiento. Adentro ya no es tan común. Cuando una vez ya se ha ganado el acceso, lo que voy a buscar es esparcir malware por dentro, obviamente controlado, como lo mencionaba, buscar qué otros sistemas puedo vulnerar desde adentro. Y hay un punto muy importante del ejercicio de Red Team, es que si yo llego a ese punto, yo quiero dejar una cosa que se llama persistencia, que es la capacidad de entrar cuando yo quiera. ¿Sí? Dejar una puerta trasera, abrir una vulnerabilidad, poner un sistema falso, muchas formas que me garanticen que yo puedo volver a entrar y salir, porque eso es lo que haría un atacante real. Sí. Después de que logramos todo eso, ahí sí, reporte. Ahí sí, venga, miramos por dónde fue, hasta dónde llegamos, qué sistemas logramos comprometer, qué logramos hacer, cómo logramos la persistencia. Es una simulación de un ataque, como si fuera real, solo que en un entorno controlado. Pero entonces la superficie de ataque en ese sentido juega un papel importante, porque yo necesito saber cuáles son las puertas que tengo abiertas. Y la empresa, mi cliente, necesita saber, como nos pasa a todos, en nuestra casa, para volver al ejemplo inicial, tal vez se me quedó la ventana abierta y yo no me di cuenta. ¿Sí?
Y no es porque yo haya querido dejarla abierta, es porque algo pasó, me olvidé de cerrarla, simplemente no es la tengo en la visual, pero necesito que alguien me diga que la puerta está, que la ventana está abierta Y para hacer y el que ejemplo, a través de esa ventana logró entrar, vaciarme la nevera y etcétera, etcétera. no, y lo que yo te iba a decir es, a través de ese mismo ejemplo, poder como explicar un poco más didácticamente y platanizado el concepto de la persistencia, es que si yo contrato a alguien para que vaya y mire por dónde se me le pueden meter a la casa, él entra, ve la ventana abierta, va a entrar, no me va a decir, tiene la ventana abierta, mire que puede entrar. No, él va a entrar, Ujú. ese día me desocupa media nevera, vuelve y sale. Si en 3 horas la ventana sigue abierta sin que yo me dé cuenta, vuelve y entra. Esta vez sube a mi cuarto y me roba las joyas más valiosas, no se me lleva todo el joyero. O sea, también hay que hacer el ejercicio Me como va- los ciberatacantes, los ciberdelincuentes que entran y cogen de a poquitos porque todo el tiempo la premisa es lo sigiloso, que no se me lleguen a dar cuenta, o porque pues donde se lleguen a dar cuenta que tengo la ventana abierta, pues me la van a cerrar. Sí, claro, por supuesto. Claro, la idea es hacer la simulación completa. La idea es hacer la simulación completa hasta donde más se pueda. Pero entonces, por eso te digo, es un concepto mucho más amplio. Es un concepto de moda, además que están los colores, ¿no? Para no ir muy lejos y para no extendernos mucho, pues está el Red Team, que es un equipo ofensivo, Sí, completamente ofensivo, y hay unos ejercicios de otra cosa que se llama Blue Blue Team, que es Team. un equipo completamente defensivo, y yo puedo juntarlos los dos. Sí. Es decir, yo puedo hacer ejercicios en donde diga, bueno, yo voy a hacer red, tú vas a hacer blue, entonces yo voy a intentar atacarte y tú obviamente vas a intentar defenderte. Pero no te vas a defender, como lo acabas de mencionar, porque yo te diga, mira, ya te ataqué por aquí. No, No. tú te tienes que dar cuenta por dónde te estoy atacando y esa es parte de tu defensa. ¿Sí? Entonces son ejercicios muy interesantes, es algo bastante divertido, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que el mensaje de fondo es, no es fácil. Es decir, para que el ejercicio tenga muy buenos resultados y no nos quedemos en la mitad, hay que dedicarle el tiempo, hay que dedicarle los recursos, hay que hacer el ejercicio con juicio. O equilibrar muy bien, definir en consenso hasta dónde puedo llegar o qué puntos de acceso puedo tomar o sí, hacer un ejercicio de red team consensuado en donde limite el alcance eh, y tanto mi cliente como yo sepamos cuáles son los límites que no podemos Que no podemos, sobrepasar sí, de ahí. exactamente. ¿Sí? Ajá. Eso también es una parte importante. El consenso en ese sentido y las autorizaciones. Es decir, que estemos de acuerdo en lo que vamos a hacer, pentester y cliente, son, son, son muy importantes. Algo súper importante por aclarar es el tema de la denegación de servicio, ¿no? Entonces, no es muy común que las compañías pidan un ataque que incluya una denegación de servicio, pero también dejar claro que los ejercicios de denegación de servicio no se pueden hacer si no se busca explotar la denegación de servicio. Pues en un ejercicio de red team es prácticamente un todo vale. Exactamente, Es, y es un todo vale y es si me estás pidiendo denegación de servicio y te denegué el servicio, pues eso fue lo que acordamos, eso es un hallazgo. eso es un hallazgo, no es como lance si puede hacer denegación de servicio, pero no haga denegación de servicio. Sí. No, empresario. Usted Mire, me mire pide, si puede, pero no me afecta. pero no me afecta. Ah. No, usted me pide, hagamos denegación de servicio. La Vamos. única manera efectiva de saber si Mire, la pero no denegación toques. la denegación de servicio es efectiva es lanzando directamente la explotación de la denegación de servicio. Si no, yo sería muy irresponsable de decirle, sí, sí se puede hacer denegación de servicio. Si no lo hago, o sea, es como si me dijera, mire si la columna del apartamento se puede tumbar. ¿Y cómo es la manera de mirar si se puede tumbar? Claro, mazazos. Entonces, como, sí, yo cojo el mazo y lo miro y digo, por fuera, sí, yo la puedo tumbar. No, la realidad es que tengo que empezar a cogerla con el mazo, con la herramienta que yo, a ver cuánto resiste. Y si llegó un punto en que le tumbé toda la columna, sí, lo logré. Sí se le puede tumbar toda la columna. Sí, de acuerdo. Ahora,
Fíjate que eso me lleva a pensar en otra cosa que es bien interesante porque como te digo, los conceptos han evolucionado. Ujú. Cuando estábamos a la par del tema de la ética del hacking, lo más común era, ay, sí, muéstrame las vulnerabilidades. ¿Qué Sí, vulnerabilidades técnicas tengo? sí, ¿Sí o no? Pero cuando involucramos el concepto de superficies de ataque, incluso con búsquedas de información pasivas, como es el tema de inteligencia de fuentes abiertas, sí. yo puedo buscar toda tu información disponible en los mercados negros, en Internet, en el mismo Google, en donde quiera, y tú no te vas a dar cuenta. Y eso no es una vulnerabilidad técnica. Por eso es una búsqueda de información pasiva, Ujú. ¿sí? Y no es una vulnerabilidad técnica, es una vulnerabilidad, de hecho es un incidente que ya sucedió porque tu información está por allá por alguna razón, Exacto. Es un ¿sí? tema que toca mirar en el proceso y en la concientización de las personas. Sí. Entonces, si antes el ejercicio era mucho más simple, hago el ethical hacking, reporto vulnerabilidades. Hoy en día tenemos otros mecanismos, así como ha evolucionado el concepto de la superficie de ataque, existen otros mecanismos de defensa. Eh, ha tomado mucho protagonismo últimamente una cosa que se llama Mitre Attack, Ujú. que es una matriz que desarrolló Mitre, los mismos del CBE y del CW que tanto nos piden en los reportes, Ujú. para establecer ciertos pasos que seguiría un ciberdelincuente para poder llegar a comprometer tu sistema, desde el reconocimiento, el acceso inicial hasta el impacto final. Sí. Eso se llaman técnicas, tácticas y procedimientos de ciberataque. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos clara la superficie de ataque, y bueno, y me voy a meter en un pequeño tecnicismo en este punto. Si mi superficie de ataque contempla cloud, contempla sistemas on-premise, contempla el firewall, por ejemplo, contempla sistemas de comunicaciones, sistemas de voz sobre IP, mira, estoy llevando la cuenta, van como 6. Resulta que cada uno de esos sistemas tiene logs diferentes. Sí. Registra sus actividades De una forma diferente. en un registro independiente cada Ajá, uno. ¿Sí? ajá. Lo que quiero decir es que si yo veo solo los ataques del cloud, voy a tener una visibilidad de una parte, pero si yo logro ver los ataques de mi cloud correlacionados con los ataques de mis sistemas on-premise, correlacionados con los ataques de mis sistemas de voz sobre IP, voy a tener la posibilidad de identificar ataques incluso en etapa de reconocimiento, porque normalmente lo que pasa hoy en día es que muchos ataques las empresas los notan cuando ya llegamos a la etapa de impacto. Me cifraron la información, me robaron la Ujú. información, me sacaron la información, me hicieron la denegación. ¿Sí? Ujú. Hoy en día muchas organizaciones solo ven el impacto del ciberincidente, del ciberataque. Pero hay maneras, y nosotros tenemos las maneras, por ejemplo, de poder identificar esos ataques incluso en etapa de reconocimiento. Si yo veo una misma dirección IP desde algún lugar, no sé, de Europa Central, por decir algo, que está intentando, que me está tocando la puerta del cloud, que segundos después me está tocando la puerta del voz sobre IP, que segundos después me está tocando la puerta de la página web. Si yo lo pienso de manera desarticulada, yo no voy a ver ningún ataque. Pero cuando correlaciono todos esos eventos en términos de tiempo, en términos de origen, en términos de lo que están De toda la intentando hacer, información que cada uno saca, ajá, te puede llevar a yo ya puedo una... decir, oiga, hay un personaje con dirección IP tal que me está tratando de, por lo menos, de ver qué información me puede sacar a través de todos mis sistemas, pues ya lo puedo correlacionar. Eso es identificación temprana de amenazas. Ahora, los ciberatacantes se han vuelto tan complejos, sobre todo para los temas de ransomware, se han vuelto tan sofisticados Sí, que muchas actividades son imperceptibles si no sí. las miras con una herramienta de visibilidad y de telemetría como la que tenemos nosotros para poder, con la que estamos soportando nuestro servicio de SOC, ¿cierto? Para poder identificar esos ataques de una manera muy temprana. Es que ¿Sí? acá me parece súper importante porque que lo manejemos de esta forma y es como, vuelvo y repito, para bajar un poco el lenguaje más a la cotidianidad. Es como si nosotros como compañía tenemos el servicio de ponerte a tu disposición la policía cuando estás teniendo un ataque a tu conjunto y llega la policía y te previene el ataque porque es una amenaza muy evidente,
O cuando, no sé, ponemos a la CIA al servicio de nuestros clientes y empiezan a hacer una identificación a manera de inteligencia de amenazas, de, mire, está pasando esto, la alarma está fallando de una forma particular. La puerta se está abriendo de forma automática como si fuera un fallo tecnológico. Uy, ojo, y siempre está pasando el mismo personaje en la moto acá afuera. No está pasando ninguna amenaza directa, pero cuando tú correlacionas Todos esos esas tres eventos, cosas, tú dices, exactamente. ojo, porque esto podría estar configurando un escenario de ataque. Y ahí es donde viene precisamente el valor de herramientas como Mitre Attack, porque muchos de esos comportamientos que serían disímiles entre sí, como tú lo dices, cuando lo correlacionas comienzas a ver algo, pero es que esos comportamientos no se van a dar siempre en el mismo orden, no se van a dar siempre por las mismas personas y todo eso. Ahí es donde entra el tema de las TTPs de Mitre Attack, porque ahí lo que nosotros tenemos es la posibilidad de identificar cómo operan ciertos grupos Ajá, ciberdelincuenciales, ajá. cuál es el modus operandi, cuál Operandi, es la sí, firma sí. de cada uno de esos grupos de ciberdelincuentes que están tratando de enviarte un ransomware, que están tratando de sacarte la información o que simplemente están tratando de realizar un acto de espionaje corporativo, porque es que Ajá, todo lo anterior, el efecto más visible es el del ransomware, ¿sí? ajá. Te saco de Pero, operación, el de la denegación, dejé de ajá, prestar ajá. mi servicio, pero todo eso también funciona ¿para qué? Para Para espionaje. que puedas convivir 2 años con un ciberdelincuente que te está sacando información gota a gota y tú nunca te diste cuenta Total. hasta que te sacó toda la información, Sí, ¿sí? exactamente. Porque no hay efectos visibles, pero sí hay manera de identificarlo. O sea, porque normalmente no habría efectos visibles, pero con este tipo de herramientas y con este tipo de correlaciones sí habría manera de identificarlos de manera temprana. Entonces, si usted está interesado en saber más y si cree que le podemos ayudar y quiere tener estas soluciones tecnológicas que van muy a la vanguardia de lo que hoy en día se está viendo en ciberataques, búsquenos en la descripción del video, va a encontrar la página de la compañía, llámenos y le podemos contar un poco más a fondo de cómo lo podemos ayudar, cómo puede tener esas soluciones y que pueda tener evidentemente su compañía superficies de ataque y servicios de protección avanzados a lo que hoy en día se está viendo con la No, y ciberdelincuencia. también hacemos red team. Y también hacemos red team, y también hacemos ethical hacking, y No, no, también no, por hacemos todo supuesto. Lo que eso. pasa es que a lo que voy es que no son cosas desconectadas. Lo que Ajá. pasa es que son dos etapas diferentes de la ciberseguridad, o más bien de la ciberdefensa, ¿sí? Es decir, tú quieres saber cuál es tu vulnerabilidad, tu nivel de exposición de vulnerabilidad tecnológica o incluso de vulnerabilidad de información. Bueno, un red team puede funcionar, un ethical hacking puede funcionar, todo lo que ya sabemos. ¿Quieres vigilar, quieres Ujú. monitorear qué es lo que está pasando 7 días a la semana, Por 24 horas 24 al día y alrededor poder de... encontrar rápidamente si estás siendo objeto de un ataque o de un intento de ataque? Pues esa es otra etapa de la ciberdefensa que nosotros también podemos cubrir, pero al final de cuentas todo está conectado, porque fíjate que los resultados del Red Team los podemos mandar también a la herramienta de monitoreo para tener una visibilidad específica de qué está pasando con esas vulnerabilidades que encontramos en algún momento y si alguien está tratando de explotarlas. Mira, así como para los ciberdelincuentes la información es el oro hoy en día, es el petróleo, es mejor dicho lo más valioso en el ciberespacio, pues resulta que para nosotros también como empresarios es lo más valioso. Poder adelantarte tú al ciberdelincuente, poder adelantarte a lo que te pueda llegar a pasar y obviamente tomar las medidas para cerrar esas brechas, para cerrar esas puertas, es invaluable. Y pues yo creo que aquí vale la pena traer a colación ese viejo y conocido refrán que dice es mejor prevenir que curar. Sí, y primero la seguridad que la policía, más o menos, y también que todo esto, igual, si yo contrato esos dos servicios, si yo tengo mi policía particular que me va a cuidar cuando yo esté bajo amenaza, y si tengo mi cuerpo de inteligencia que me está monitoreando, eso no significa que yo, adentro de mi casa o en mi conjunto,
ya me vaya a relajar, ya vaya a Sí, dejar, que sea pues, responsabilidad de la policía que, cuidarme de la o sea, vigilancia, ¿no? que de Obviamente hay aquí que, usted no puede pasar, porque hay muchos ataques que son internos, obviamente hay que que, están, hay que que, son internos y que pueden, usted sin darse cuenta, empezar a crearse y a cocinarse dentro de su propia exacto, organización, y hay, pues, también, los famosos eh, insiders, pues, o ujú, sea, es que todo eso es parte de la superficie de ataque. Al final, por ejemplo, si la persona que te ayuda con las labores domésticas en el día a día en la casa decide algún buen día entregarle información a los ciberdelincuentes, eso es una amenaza interna y eso va a ser parte de la superficie de ataque. no, y si Esa ella, persona, ese insider, es algo que hay que tener en cuenta dentro de la superficie de ataque. Lo mismo en el entorno corporativo, en donde el administrador del sistema o las personas que tienen acceso privilegiado a los sistemas, pues también hay que exactamente, tenerla en cuenta porque van a ser los primeros objetivos que van a tratar de contactar los ajá, ciberdelincuentes para que les abran la puerta. ajá, y por eso es súper importante el tema de la concientización y también pues que se puede también hacer como una superficie de ataque comportamental, que es la aplicación que hemos hecho de los conceptos de la psicología en la ciberseguridad, Ujú. y es que nosotros también hacemos un análisis de la cultura, de los comportamientos, de la adherencia de los colaboradores a la compañía, y también les podemos decir a nuestros clientes qué cargos o inclusive qué personas pueden ser más vulnerables a que caigan en una trampa Más cibernética, propensas. a que Ujú. caigan en un engaño, a que entreguen información, a que de pronto a veces por sobrecarga laboral los errores operativos pueden llegar a abrir una puerta a un fraude. Entonces, eso también lo hacemos, eso también lo tenemos dentro de nuestro portafolio de servicios, por si también quiere saber usted cómo hacer la concientización también, desde dónde empezar, cómo arrancar, cuáles son mis grupos focales dentro de la organización. También lo hacemos utilizando esta mezcla que tenemos de metodologías que hemos podido comprobar muy bien dentro de las organizaciones. Sí, uno tiene que acabar con esa falsa sensación definitivamente de que tener un firewall o de que tener un antivirus es estar ciberseguro. Ya estoy Que no seguro. necesito nada más. Aquí hay muchos componentes que hay que poner en orden, digamos, muchos componentes que hay que orquestar más bien para que una estrategia de ciberseguridad funcione. Ujú. A mí me gusta mucho que hablemos, hemos tenido ya muchos podcasts en donde hemos hablado acerca de cómo llegarle a las familias, cómo llegarle a los chiquitines, cómo llegarle, pero pues también hay que abrir espacios como este para los empresarios, para las diferentes organizaciones que tienen un nivel de exposición diferente. Es decir, habíamos hablado, por ejemplo, de la superficie de ataque y si ya te quedó claro el concepto, la superficie de ataque va a ser muy diferente en la casa, en la familia, que en la empresa. Ajá, total. Y eso hay que tenerlo Muy muy en claro entre cuenta. sí. Eso hay que tenerlo perdón, eso hay que tenerlo muy en cuenta, pues porque son escenarios diferentes, pero pues igual nosotros desde Antifraude, por supuesto, que estamos dispuestos a la conversación en los diferentes escenarios, también estamos más que prestos para ayudar a nuestros clientes corporativos y a todas aquellas organizaciones que quieran comenzar a transitar de manera segura en el camino de la digitalización y de la transformación digital. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Te propongo que a la próxima, ¿sabes de qué te deberíamos hablar? De análisis forense. Uy, De ese todo el tema es tema de buenísimo. análisis forense, cómo nació y cómo se creó entre nosotros esa iniciativa, y que hoy en día pues lastimosamente los ciberataques están desaforados, y pues hemos tenido ha sido una unidad de negocio que se ha posicionado muy bien por los ciberataques, pero también es importante que sepan que se puede, primero, Mm. pero que tiene un rigor metodológico que a nosotros nos ha hecho que hoy en día tengamos una tasa de 100% de efectividad en los casos que hemos analizado y que hemos podido también Y llevar que hemos presentado en corte. pues hemos presentado en corte. Entonces, pues suscríbanse, ya Cuando quieras, saben, hablamos de cómputo forense, es uno de los temas que más me apasiona. Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales. compartan esta información, suscríbanse, déjenos sus comentarios y nos vemos en la próxima. Bye.